Hola, estimados estudiantes del octavo año de Educación General Básica, tanto del octavo A como del octavo B, de la prestigiosa institución, la Unidad Educativa Equinoccio San Antonio. Bienvenidos. En este momento, yo por medio de este video procederé a mostrarles las actividades que deben desarrollar dentro del área de Ciencias Sociales para la segunda semana del primer proyecto Aprendamos Juntos en Casa. Y nos ubicamos en el proyecto en la actividad número 4 de la semana número 2, en el cual los temas que vamos a ver son las guerras como causas de la pobreza en el mundo. Para ello, ¿sabían que para poder luchar contra la pobreza en el mundo deben conocer bien sus orígenes y causas? La pobreza en el mundo tiene diversas causas: el colonialismo, la esclavitud, las guerras, las invasiones, y además existen diferentes factores que contribuyen a que perdure en el tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales. Lamentablemente, esta brecha que existe en la actualidad entre ricos y pobres cada vez se sigue incrementando más. Cada vez son menos las personas que se vuelven ricas y son más las personas que se vuelven pobres. Poner, por ejemplo, y contextualizar lo que nosotros estamos pasando en la actualidad, nuestro país, cómo ha caído en crisis económica a causa de la pandemia y cómo hemos nosotros evidenciado lamentablemente muchos despidos que existieron en el país. Estos despidos causarán a largo plazo o ya están impactando un crecimiento en la pobreza. Así es que nosotros eso es lo que vamos a ver, vamos a analizar por qué se da la pobreza. Y para ello nos remontamos hace muchos años atrás. Ubiquémonos en la época de la esclavitud. En este caso, el esclavo no solamente que era pobre, sino también que no tenía derechos. Ni siquiera había un derecho que lo protegiera a la vida. Si es que su dueño, a bien decirlo así, quería extraer o expropiar su vida y mandar a matarlo, pues lo mandaba a matar y no había ningún problema, no había una ley que garantice a estas personas. Ya en el feudalismo encontramos otro tipo de explotación. Si bien la persona ya no es esclava, no tenía de dónde comer, no tenía dónde vivir, no tenía dónde cuidar a sus hijos. Entonces el señor feudo le ofrece a que viva en su territorio, en sus extensos latifundios, porque eso eran terratenientes, dueños de muchas tierras que no avanzaban a producir. Entonces le decía: yo te doy este pedazo de terreno, un pequeño pedacito, para que ahí hagas tu hogar y posterior tú me pagarás esta deuda con tu trabajo. Y lamentablemente el trabajo era eterno, hasta inclusive heredaban los hijos y nunca podían saldar esas deudas. Eso pasó en el feudalismo y posterior en estas épocas se descubre el nuevo continente, apropiando mencionar apropiadamente esta fecha especial, el 12 de octubre, cuando se conmemora el descubrimiento de un nuevo continente, el continente americano. No fue bueno lo único, tal vez nos extendieron en conocimientos, en religión, se puede eso apreciar del viejo continente de Europa, pero no vinieron solamente con esas intenciones, ellos vinieron con otras intenciones perversas. Entre ellas, extraer riquezas, y para extraer esas riquezas utilizaron la propia mano de obra de los pueblos aborígenes de nuestras tierras, expropiaron sus tierras y los obligaron a trabajar de forma forzada bajo la propuesta de colonialismo, en el cual lamentablemente ellos, con el pretexto de evangelizar a las personas, es decir, dar a conocer la palabra de Dios,
se apropiaron de la mano de obra y los explotaron laboralmente, también extendiéndose la brecha de estas personas pobres y obviamente creciendo agigantadamente a la corona española y a su territorio con las personas, volviéndolas más ricas. Y es así como nosotros podemos evidenciar cómo ha venido lamentablemente la pobreza aliada de las guerras, de los conflictos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, igualmente, que ya habíamos hablado, que por el simple hecho de que en Alemania, de que tú no eres árido, tú no eres puro, tú no mereces derechos, tú ni siquiera debes vivir. Es así como actuaba la raza árida de Adolfo Hitler, y se los expropiaron de todos sus bienes, y lamentablemente estas personas también quedaron pobres y muchas de ellas fallecieron. Los judíos mandaron a matar. Y bueno, así es como la historia nos ha venido demostrando cómo lamentablemente la pobreza viene de la mano de los conflictos, personas que se sienten afectadas directamente en los conflictos. Y pues bueno, señoritas y señores estudiantes, en el gobierno también, en los gobiernos lamentablemente encontramos los malos mandatos que, si bien democracia significa que yo como persona, como representante del pueblo, elijo a quién me va a representar a mí, a mi familia, a mi sociedad en las urnas, pero me va a representar ¿para qué? Para tomar las mejores decisiones que ayude al crecimiento social, económico, político de esta nación, más no para que lamentablemente infrinjan en la ley y se enriquezcan con dinero que no es suyo, sino del pueblo. Entonces, todo eso ha permitido, lamentablemente, que se vaya ampliando esta brecha de ricos y pobres. Tenemos una fuente de información donde también podemos observar sobre la brecha de ricos y pobres, la causa de la pobreza en el mundo, que pueden ustedes hacerle clic en el enlace que les voy a publicar, les voy a compartir en este momento para que puedan acceder a la lectura. Y dice: pobreza en el mundo, causas y orígenes de la pobreza. Para poder luchar contra la pobreza en el mundo, debemos conocer bien sus orígenes y causas. La pobreza en el mundo tiene diversas causas: el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, y además existen diversos factores que contribuyen a que perdure en tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales. En este sentido, podemos afirmar que la indiferencia de los países del norte hacia los problemas de los países del sur es uno de los factores que han provocado la pobreza de estos territorios. Esta falta general de intereses hacia sus preocupaciones contrasta con la desazón que la gente de los países ricos experimentan referencias a las catástrofes humanas y materiales que ocurren en los estados vecinos. Por poner un ejemplo, seguramente no estaríamos hablando de unos índices tan elevados de pobreza en el mundo si el mundo desarrollado hubiera reaccionado diligentemente a la hora de ayudar en la catástrofe natural como la de los terremotos en Haití de 2010. La pobreza es la condición caracterizada de una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Ustedes van a tener que realizar como primera actividad las partes del todo sobre la pobreza. Este es un esquema en el cual ustedes deben primero evidenciar el objeto. ¿Qué es el objeto? Indica el objeto a estudiar. Partes. ¿De qué partes se compone? Indica las causas de la pobreza en el mundo. ¿Cuál es su función? Analiza las consecuencias de cada causa de la pobreza. ¿Qué pasaría si faltara? Establece hipotéticamente, es decir,
imaginariamente lo que sucedería en el mundo si no existiera una causa de la pobreza. Realizar este proceso con cada una de las causas. Van a poner un mínimo y un máximo de 3 causas. 3 causas para esta actividad denominado el esquema las partes del todo. También deben responder las siguientes preguntas. ¿Cómo ha influido la guerra en la pobreza en América Latina? ¿Cómo podemos contrarrestar estos problemas sociales? Pobreza, guerra, tráfico de personas, droga, etc. en América Latina. Y también tenemos que desarrollar la actividad número 5. Esta actividad número 5 dice, el tema es ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. ¿Sabías que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, música, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida? Posterior a esta investigación, ustedes van a tener que realizar las siguientes actividades. Prepárate para crear un museo en casa. Primero, investiga y escribe en tu cuaderno manifestaciones que sean consideradas como patrimonio cultural. Puedes tener una conversación con familiares o vecinos cercanos. También pueden consultar en internet libros y folletos para ampliar la información para tu investigación. Eso, la primera actividad. La segunda, en un patrimonio tangible o intangible, vamos primero a definir qué es tangible. Tangible es lo que nosotros podemos topar, palpar, sentir, ver. E intangible es lo que no podemos ver, pero que existe. Y que no podemos, por el hecho de que no lo podemos ver, no lo podemos topar, no lo podemos apreciar de esa manera física, pero existe. Y dice, un patrimonio tangible o intangible que consideres importante para poder rescatar y recrear en el museo en casa. Tercera actividad. Imagina y dibuja el patrimonio escogido. Primero me voy a imaginar qué patrimonio yo puedo realizar. Listo. Y lo empiezo a dibujar. ¿En dónde? Pues en mi portafolio estudiantil de la materia de estudios sociales. De ahí dice, piensa en un nombre para tu museo en casa. Tienen que imaginar qué nombre le pueden poner a su museo. Muy bien. Posterior, van a socializar con su familia la idea de la que tú crees que es un patrimonio para que te puedan aportar en un mejor desarrollo la actividad. Recuerda, puedes ser muy creativo para la elaboración de tu museo. Lo que recomendamos es utilizar todo el material disponible en casa, entre ello inclusive el reciclado. Y eso es lo que tienen que realizar para esta semana número 2, señoritas y señores del 8º año de Educación General Básica. Espero les vaya muy bien en las actividades y posterior estaré viendo esas evidencias, esas magníficas evidencias de ese museo y del resto de actividades que deben realizar. Éxitos en sus actividades.